Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 19 de enero y en lo deportivo nos jugamos la vida. Primero el Real Madrid femenino jugará contra el Fútbol Club Barcelona a las 6:30 y después los chicos entrenados por Ancelotti se miden al Villarreal a vida o muerte por ese pase en la Copa del Rey, pero antes toca centrarse en las obras del estadio para ver cómo evolucionan. Dentro de una semana pararán para el partido contra la Real Sociedad, que por cierto, un partido en el que todavía no venden entradas. Así que venga, vamos ya con todas las novedades, primero del interior y después del exterior. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Tema techo del palco presidencial. Apenas queda este pequeño hueco por tapar del gran agujero que formaron. Mirad cómo han puesto de nuevo el pladur. Tendrán que pintarlo para que no se vean estas marcas. Seguimos viendo el fondo norte. Las 6 cerchas siguen descansando, no hay movimientos. Y pasamos a ver lo que ocurre entre el tercer y cuarto anfiteatro. Tampoco hay novedades, salvo que por esta zona están colocando andamios para seguir trabajando. Mirad también cómo avanzan los del segundo, que ya están prácticamente en esa mitad del fondo norte, esquina con el lateral este, y esto nos deja ver perfectamente los nuevos palcos VIP, cómo están poniendo los asientos, bastantes asientos. A ver, de momento hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Creo recordar que prácticamente era lo que tenían los anteriores. Habrán ganado en comodidad, pero yo creo que por aforo más o menos son los mismos asientos. Os acabo de comentar que todavía no se venden entradas, y es que yo creo que el Real Madrid está jugando, por así decirlo, al límite para saber cuántos asientos tiene disponibles, cuántos llegan para ese partido, para poder vender entradas. Ahora en unos minutillos veremos cómo va la grada del lateral este, a ver cómo avanza. Pero primero nos centraremos en este césped que está totalmente tapado con lonas. En la capital de España hace muchísimo frío, incluso había gente que decía que iba a nevar. No tiene pinta de que haya caído ni un solo copo de nieve aquí en el estadio, pero el césped está protegido para que siga en buen estado y llegue en perfectas condiciones al próximo partido. Vemos las otras 3 cerchas que subieron, siguen en la misma posición, pero en el día de hoy sí que tenemos trabajos en esta zona del lateral oeste. Ahí vemos un trabajador. La cubierta sigue exactamente igual y pasaremos a ver. Mirad, están poniendo chapa en lo que será el Sky Bar. Comienzan a tapar, a cubrir con chapa esta zona. ¿Veis la gran diferencia? Ya sabéis que el lateral oeste sí que tiene esa primera capa y prácticamente en muchas zonas también la segunda capa, incluso hay algunas lamas colocadas. Y la novedad es que comienzan también a poner ya chapa en este Sky Bar. Seguimos mirando zonas. Aparentemente todo con normalidad, siguen trabajando en los interiores. Por aquí tenemos un andamio. Ayer os mostraba que comenzaban a poner también las ventanas, esa cristalera para los nuevos palcos del lateral oeste, y quizás sea los trabajos que continúen haciendo en esta zona. No paran de trabajar en zonas interiores y dejar los acabados puestos. Intuyo que aquí pondrán algún tipo de valla de protección, como en esta zona de aquí. Y por lo demás todo sigue igual.
Se me ha olvidado enseñaros este corner, la grúa metiendo material, y en el otro corner, atención que están hormigonando alguna zona del hipogeo porque están metiendo hormigón. Tenemos aquí la hormigonera. Seguimos viendo zonas. Otra de las novedades importantes que tenemos en el interior es que en esta zona están poniendo ya esa segunda capa de la cubierta. Veis que hay zonas más claritas que esta y eso significa que están colocando la segunda capa de la cubierta en este parking sur, en el parking sur de las Cerchas. Por lo demás, ya terminaron de tapar toda esta valla. Veis que están todos los huecos tapados. Y en cuanto a estos palcos del segundo anfiteatro del fondo sur, no tiene pinta de que hayan colocado todavía ningún asiento. Así lucen en el día de hoy. Y atención a la nueva grada. Ya me lo comentasteis ayer algunos, que en esta zona no hacía falta que tuviesen puesto mucho tiempo el encofrado porque no tenía peso encima, porque no iba peso encima, y efectivamente ya han retirado ese encofrado. Quedan los dos sectores a la vista, también el espacio del pasillo, y habrá que esperar para saber si van a seguir avanzando o si se quedará esta zona así. Otro dato del segundo anfiteatro, si os fijáis en lo que es el tiro de cámara, cómo apuran al máximo para colocar los asientos y más trabajos en los palcos. Vamos a continuar. Baja el hormigón. Lo primero que veo en este lateral este es que han quitado los plásticos de protección a los asientos VIP que están justo delante del palco presidencial. Están ahí al descubierto, ¿veis? Que son de un color totalmente diferente al resto. Así que imagino que será para limpiarlos. Vamos a ver el primer anfiteatro del lateral este. Han puesto ahí como unas cintas, están colocando también vallas de protección y colocando almohadillas en los asientos VIP, colocándoles como una especie de fundas. Veis que son diferentes para convertirlos, intuyo, en asientos VIP en este primer anfiteatro, porque otra cosa no me cuadra, la verdad. Aunque yo creo que esta zona es zona de abonados, ¿no? ¿La han convertido ahora en VIP o siempre ha sido VIP? Quizás sea para los familiares. Ahora mismo no recuerdo esa zona si era de abonados o era VIP. Pasamos al segundo anfiteatro. Bueno, en toda la estructura de la ampliación de gradas sí que he colocado este super andamio. De momento no tenemos asientos en esta zona, pero por lo que veo parece que están colocando una especie de protección de barandillas a modo de también pasamanos en esta zona. Ahí es justo donde yo tengo el abono. Como ahí hay unas escaleras, pues estarán poniendo vallas, pasamanos, barandillas, etcétera. Seguimos viendo que en esta zona de ampliación de gradas seguimos sin tener asientos. Estructura de la torre de 14ª. Continúan, por cierto, colocando cubierta, chapa, en esta zona de la viga corona, y donde siguen también colocando las barandillas es en esta zona del cuarto anfiteatro del lateral este, la nueva grada. Ayer teníamos el primer tramo colocado, pero es que mirad ya todo el tramo que tenemos. Luego imagino que le colocarán ahí algunos cristales, como en el resto, pero la verdad es que esto avanza bastante bien. Aún no tenemos asientos, como estáis viendo, pero bueno, eso es, los asientos se ponen rápido, la verdad. Ya os digo que a día de hoy, a jueves 19 de enero, no tenemos ningún tipo de noticias sobre las entradas que se venden o que están disponibles en la web. Aún a día de hoy solo venden entradas VIP.
las zonas de las cabinas de prensa antiguas. Ahí veis el cartel de la cadena SER. No tenemos asientos. La estructura de los toldos de prensa sigue estando. Lo que han retirado es lo que son los toldos. Mirad la diferencia entre unos y otros. Acabarán retirando todo, pero de momento se mantienen. Y donde teóricamente irá la nueva prensa es en esta zona que ya están adecuando se dice, creo que no. Bueno, aquí veis la zona de las nuevas cabinas. Tendrán que colocarles los pupitres para la zona de prensa escrita y prensa digital. Y estas son las cabinas de radio mayormente. Los sacos y esta zona del lateral este avanza así. Ya os he mencionado la zona de la chapa en esa zona de la viga corona, y en la cubierta sin novedades en el frente. Ya solo nos queda por ver la última parte de... Mirad estos rollos. A ver cómo avanza lo que es esta grada sin encofrado ya. Tenemos esto aquí, esta estructura como montada. También parece que van a seguir montando grada. ¿Qué pensáis vosotros? Aunque mira, están recogiendo esta zona. Dejádmela abajo en los comentarios. Mi apuesta es que sí, pero vamos, también os digo que yo no doy una en estos temas. Todo perfectamente hormigonado, estos dos nuevos sectores. Y los asientos de los banquillos sí que están protegidos. Bueno, abandonamos el interior hasta mañana viernes. Salimos al exterior. Dos cosas que se me ha olvidado contaros y que me he dado cuenta en el directo que acabo de hacer. Han colocado los asientos en esta fila al lado del hipogeo de esta esquina que está justo al lado de la zona del hipogeo, y ni me había dado cuenta. Y otra de las cosas es que también están al descubierto estos asientos VIP, la zona de tribuna del lateral este, VIP delante del palco, y también en estos de aquí también están al descubierto. Y ahora sí que sí, salimos para dar la vuelta. La semana que viene ya abrirán la planta baja de la tienda. Mirad ya cómo va esta zona de bien. Ya desde los exteriores vamos a comenzar a dar la vuelta, y lo primero que nos encontramos es una plataforma elevadora. En esta zona han protegido las lamas con esa lona blanca. No sé exactamente dónde están trabajando, a ver si se quita el autobús. Están colocando las piezas previas a poner los nexos. Veis que han puesto esa de ahí abajo, tienen las marcaciones hechas para poner las demás. Así que quizás muy pronto tengamos esta esquina al completo de las lamas. Siguen faltando algunos plásticos de protección por retirar. Madre mía, estoy tiritando del frío que hace. Mientras esperamos a que se ponga el semáforo en verde, vemos un día más la grúa grande tumbada, aunque hoy tengo que decir que ahora mismo, por lo menos a estas horas, no hace tanto viento como otros días. Mirad esto, está en el fondo sur, contenedor de chatarra, una hormigonera, una mini grúa de Fraile, camión grúa, y esas piezas blancas ayer no estaban, así que las han tenido que traer nuevas y han desaparecido las que estaban azules. Dejamos a un lado esta esquina de la Torre B y pasaremos a ver la fachada principal, este lateral oeste, que la duda que hay hoy es cuántas lamas habrán colocado, si han continuado
poniéndolas o no. En esta zona muy próxima a la Torre B también tenemos estas especie de barandillas que parecen chapas. Intuyo que esto será temporal porque la verdad es un poco feo. Desde aquí podemos ver mucho mejor cómo están haciendo esas marcaciones para poner esas piezas y después añadir los nexos. Buena señal esa. También tenemos aquí un trabajador con la línea de vida colocada. Parece que han estado pintando las tubulares. El montacargas y avanzamos. Sí, Simba, han puesto más lamas. De hecho han colocado un sector casi más. Ayer frenaron, pusieron la mitad, llegaron hasta ahí y faltarían 2 lamas más para igualar ese sector. Y si mañana continúan y ponen el que falta, se producirá esa unión entre el caparazón de la Torre C con el lateral oeste y será espectacular. Por cierto, tenemos más lamas en esta zona, acopiadas, palets de ladrillos y una grúa de Aguilar recogida. Más material que tienen y continúan trabajando, todavía no se han ido a casa. Hoy a muerte con ellos, hasta el final, vamos real. Pues sí, ha llegado el primer tramo de la 12ª, de la última cercha, de la última celosía. No doy ni una. Ayer digo, no la van a traer hasta después del partido, aprovecharán al parón del mundialito. Pues toma, la primera en la frente. Por cierto, está empezando a caer aguanieve. Hoy han traído el tramo central y lo han dejado ahí colocado. Faltan los otros 2 más los motores y siguen los trabajos en la 11ª. Tenemos hasta 4 obreros subidos en esta primera parte. 11ª no, perdón, en la 10ª. Y esta cercha le queda bien poquito ya para estar lista para ser izada, aunque primero la tendrían que trasladar. Seguimos viendo cómo avanzan las obras y ya estamos en el caparazón de la Torre C de Campeones. Queda muy poquito para terminar de ver el lateral oeste y centrarnos en el fondo norte. Mirad qué poquito queda para que sea la unión, el beso definitivo, y yo creo que va a quedar bastante chulo cuando eso pase. También vemos las chapas estas de barandillas y están colocados los nexos, así que lo mismo tarda un poquito ya en colocar estas lamas en esta zona, que también tienen que cerrar tanto la esquina de la Torre B como la esquina de la Torre C. Y tienen un montón de estanterías de lamas. Por cierto, lo que han puesto ya es esta parte amarilla, que si recordáis la habían retirado, así que la han vuelto a poner. Esto significa que el traslado de la 10ª cercha va a ser algo inminente. En cuanto el tiempo lo permita, que las grúas puedan estar en funcionamiento, trasladarán la cercha que tenemos ahí en la Castellana, la 10ª, y yo creo que estas 2 cerchas, tanto la 10ª como la 11ª, sí que les da tiempo a subirlas. Tened en cuenta que más o menos en una semana tienen que comenzar a recoger para el partido contra la Real Sociedad, que es el domingo. Y claro, tienen que quitar, por ejemplo, esta estructura amarilla, llevarse todo, y comienzan con antelación, porque el sábado tendría que estar ya todo listo. Mirad cómo sale ahí la luz y ya estamos andando por Rafael Salgado. En la 11ª cercha ya tenemos las primeras pinzas colocadas, y otra de las cosas que van a empezar a colocar son los tubos que llevan las cerchas, así que esta de aquí va a estar lista. Yo creo que será incluso la primera en subir. Noto que es la que más avanzada va. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues parece que ya han terminado de colocar todas las pinzas
y lo que os digo, están comenzando a poner los tubos que llevan las cerchas. Por lo demás, pocas novedades hay en este fondo norte. Han abierto estas puertas de acceso. Las estanterías siguen vacías, las de las lamas, así que eso significa que ya las han subido, y continuamos viendo contenedores de escombros y de chatarra. Vamos a pasar hacia esa torre de 14ª, dejando a un lado este fondo norte. Y por cierto, no lo he dicho, pero es bastante obvio que esta grúa grande también está tumbada. Y mirad, desde aquí se aprecian más estanterías de lamas vacías. A ver cuántas han colocado en el lateral este. Están moviendo los focos. Mirad qué impresionante esta esquina de la torre de 14ª. Llegan hasta aquí ya las lamas colocadas. No sé si han puesto más, creo que no, ahora lo comprobaremos. Poco se habla de que las pasarelas de servicio han quedado totalmente tapadas. Las de la parte inferior y las de la parte del medio se ven todavía un pelín, pero muy muy poquito. No sé si están comenzando ya a retirar los plásticos de protección. No, parece que no. Parece que no. El sueño y el deseo de ayer nos duró poco porque no han vuelto a tocar esta zona. De hecho, no hay ni cambios. Donde sí están saliendo chispas es desde esta parte. Y atención a cómo avanza la colocación de la chapa en la viga corona, que va bastante bien. Ya queda muy poquito tramo para terminar. Trabajos en la estructura de las guías verticales. Y sí que han colocado más lamas. Al menos han puesto un sector más. Ya están dentro del nuevo edificio. Pero aquí pararán, porque si os fijáis, estas guías sí que tienen puestas las marcaciones, pero esas primeras piezas para después poner los nexos no están colocadas, así que como no tiren para arriba, aquí ha terminado la colocación de lamas en este lateral este. Veremos qué ocurre. Yo creo que pararán, sinceramente, porque tienen que seguir metiendo material, o intuyo eso, en la parte de arriba, así que de momento nos tendremos que conformar con estas que hay puestas. Aquí vemos algunas casetas y, como no, vamos a fijarnos en cómo avanzan con las escaleras mecánicas. Esta primera parte del nuevo edificio, y ahora veremos la zona central. Zona central del nuevo edificio, a la derecha el Torreón Norte y a la izquierda el Torreón Sur. Fíjate cómo avanzan con la colocación de los tramos de las escaleras mecánicas. ¿Creéis que estarán habilitadas de cara al próximo partido? A mí me cuesta creerlo, pero sí que es cierto que si luego dentro de lo que es el nuevo edificio y demás montan como una especie de circuitos seguros para que pueda caminar la gente, pues todo es posible. Avanzaremos ya hacia lo que es el Torreón Sur. Mirad qué impresionante este nuevo edificio. Subiendo una unión. Y es que en esta zona del Torreón Sur están terminando de colocar las uniones que faltaban. Más tramos por aquí. Y por lo demás parece que las escaleras ya tienen todas las barandillas colocadas, así que avanzaremos hacia la torre A. Ya solo nos quedaría por ver el fondo sur. Por cierto, este tabique ya lo han cubierto con mortero. Mirad. Aquí tienen algunos nexos guardaditos, estanterías de nexos, y entrada al VIP 228. Estamos viendo la torre A, que ya sabéis que falta por retirar la pared esa del nivel inferior y por quitar también las pegatinas de esa
parte superior izquierda. Mirad qué impresionante esta imagen. Más tierra en la zona de los pingüinos. Cuando he salido del tour os he enseñado cómo estaba esta zona. Y ya dentro de muy poco abrirán la tienda como estaba antes. Abrirán la planta baja, que ahora mismo no está disponible. Estamos viendo el fondo norte, ya se nos ha hecho de noche un día más. Qué raro. Tienen palets de esa segunda capa de la cubierta que ya hemos visto que están colocando en el parking sur de las Cerchas, zona de ascensores, y solo me queda mostraros una última cosa. Y es que no se aprecia bien, pero esta mañana han subido esto que veis. De hecho tiene todavía las eslingas colocadas y faltaría, creo que hay uno más en esta zona de la visera, se puede decir, o cómo se llama esto. Bueno, con esta última cosa cerramos el vídeo. Aquí está la esquina de la Torre B, comienza a llover cada vez con más fuerza, ya os digo que es una especie de agua-nieve. Muchísimas gracias a todos. No olvidéis, para darle apoyo a este vídeo, dejar vuestro comentario, dejar vuestro me gusta, y si todavía no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis y así formáis parte de esta gran familia. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. ¡Hasta luego!